Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Domingas Ramos Racilla. Mi número de matrícula es 200-160-13. Actualmente soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derecho Procesal. El nombre del reto es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Ahora le daremos respuestas a las preguntas planteadas acerca de este reto. La pregunta número 1 dice, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, pues en este caso dice que la difusión de las leyes y normas políticas y públicas a través de países enfatizan de dos modos diferentes, mediante las cuales la difusión puede ocurrir: la direccional geográfica, temas o incentivos comunes que estados y actores domésticos enfrentan y que pueden adoptar leyes y normas políticas públicas similares. Estas teorías tienen distintos mecanismos, como la teoría evolutiva, el mecanismo y el neoliberal de las relaciones internacionales. La idea es que los estados puedan adoptar leyes y normas políticas públicas similares. Pueden difundirse entre estados, que éstas benefician los intereses de los grupos poderosos dentro de cada país. La direccionalidad geográfica se difunde desde los países centrales o periféricos. Distintas teorías enfatizan diferentes causas y mecanismos neomarxista. También igual sugiere que la difusión mediante las presiones del capital internacional sobre países centrales y periféricos y a través de la expansión del capitalismo mundial. La difusión ocurre cuando los países periféricos emulan las leyes, normas de los países centrales, se difunden a otros países centrales y periféricos. Estas ideas sirven a los intereses de las élites en cada tipo de país. Finalmente, los análisis de redes enfatizan que las ideas se pueden diseminar de los países centrales, teniendo más recursos para tomar el primer paso a una cierta dirección, lo cual puede tener efectos de dependencia del camino tomado. Bueno, vamos a darle respuesta a la siguiente pregunta. Y dice así, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? La mayoría de los estados latinos se convierten en estados independientes entre las décadas de 1810 y 1830. En el caso del proceso penal, la discusión se centró en parte sobre los estados latinos americanos que debían de sumarse a la ola de reformas europeos del siglo XIX o adoptar los modelos españoles que había prevalecido en el periodo colonial a sus nuevas realidades políticas. A comienzo del siglo XIX, Europa comenzó una serie de profundas reformas procesales, siguiendo la tradición inquisitiva continental europea. El Código de Instrucción Criminal estableció una investigación preliminar, secreta y escrita, en el cual el imputado tenía derechos muy limitados, mas sin embargo, inspirado por el modelo también incorporado al juicio oral y público ante el jurado. El código fue descrito como un modelo mixto. Incluye una investigación preliminar inquisitiva y un juicio acusatorio. Esas ideas se diseminaron por toda Europa. Actores latinoamericanos adoptaron por uno de estos modelos mixtos, pero la mayoría de los países latinos rechazaron las élites principalmente porque desconfiaban de los juicios orales y públicos y por jurados. Los procesos penales que los jóvenes republicanos independientes adoptaron generalmente siguieron el modelo inquisitivo creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas. El proceso penal fue dividido en dos fases: de investigación preliminar, y la fase 2 fue de juzgamiento y determinación de la pena. Este proceso era que el expediente del policía y el juez de instrucción compilaban
Este expediente documentaba toda la actividad procesal, incluyendo pruebas testimoniales, pericias, registros, secuestros. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. Era una naturaleza secreta para el imputado y el abogado, ya que pues los derechos del imputado eran limitados y no tenían derecho durante la recolección de pruebas o a conocer la imputación en su contra. Además, la prisión preventiva del imputado era obligatorio. Finalmente, el juez, que estaba a cargo de las fases de investigación. Ahora le vamos a dar respuesta a la tercera pregunta. Y dice, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Bueno, pues la consolidación de la red de expertos activistas del sur, la adición de otras instituciones internacionales y de los dos modelos estadounidenses y participación en reformas legales en el extranjero, Alberto Binder y Julio Mayer no fueron los únicos actores latinoamericanos promoviendo códigos acusatorios en América Latina. Durante los 80 y 90, una importante red sobre el proceso penal surgió en la región. Los miembros de esta red han sido actores latinoamericanos trabajando con el sistema de justicia penal, incluyendo abogados, fiscales, jueces, profesores y estudiantes, así como legisladores, consultores, asesores, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de las agencias internacionales. La promoción de códigos acusatorios como una solución a los problemas debido a procesos, ineficiencia y falta de transparencia de los sistemas de justicia penal inquisitivos latinoamericanos. Los 187 miembros de la red son entrepreneurs legales que intervienen parte de sus recursos económicos, políticos y simbólicos en sus esfuerzos por promover códigos acusatorios y recursos económicos. Se reconocen entre sí como reformadores de códigos, tienen creencias de principios compartidas sobre la necesidad de democratizar la administración de justicia penal en América Latina y han trabajado para reemplazar los códigos inquisitivos. Debido a estas creencias, esta red presenta elementos en una red de apoyo y de un movimiento social transnacional. Durante los 90, miembros de la red trabajaron para la expansión de la red mediante la organización de congresos, la creación de centros de apoyos de investigación, la generación de oportunidades laborales y la diseminación de la actividad de la red mediante publicaciones y conferencias. Bien, ahora vamos a dar, ahora sí que la opinión donde vamos a indicar la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Bien, la relación que existen entre ambas en México es que México adoptó el sistema penal, mas no federal, solo en algunos estados, sobre todo en el reconocimiento a los derechos humanos y juicios orales. En este caso, pues ya el imputado pues ya tiene